Bien, buenas tardes alumnos. Lo siguiente, primero, el día jueves vamos a tener clases online, pero a través de lo que estableció la universidad, a través del sistema Blackboard. Entiendo que nos van a hacer llegar tanto a nosotros, en este caso a mí como a ustedes, la forma a través de la cual funciona este sistema de clases online. Lo segundo, vamos a tratar rápidamente en estas cápsulas dos temas que me importan, que lo puedan complementar, sobre todo con el libro de Jean-Pierre Matus, este manual de Derecho Penal, lecciones de Derecho Penal, parte general, ¿ya? En donde vamos a tratar, insisto, lo que son las fuentes del derecho penal y la interpretación del derecho penal. Rápidamente, en cuanto a lo primero, en cuanto a las fuentes del derecho penal, dejar en claro, como lo hemos venido observando, que en materia del derecho penal existe solo una fuente del derecho. Por lo tanto, no es fuente creadora del derecho penal, ni la costumbre, ni la doctrina, ni la jurisprudencia, es solo la ley. Incluso ni siquiera normas de inferior jerarquía a una ley. Lo único que puede ser una fuente generadora y creadora del derecho penal es una norma que ha sido y ha nacido con ocasión de un proceso de formación de ley. Sobre todo, digamos, considerando las normas finalmente, o las materias que trata el derecho penal, que en el fondo son garantías constitucionales en su afectación. De ahí que, por tanto, la Constitución del año 80, la Constitución vigente en el fondo, plantea esta necesidad de que sea a través de una ley la que finalmente tenga esta afectación o provoque esta afectación de garantías constitucionales en pro de la defensa de los bienes jurídicos, como lo hemos venido desde ya planteando. Ahora, hay fuentes indirectas, fuentes a las cuales quizás se pueda tomar algún tipo de referencia, pero no son obligatorias, evidentemente, ni son creadoras del derecho penal. Eso pasa con la costumbre, con la jurisprudencia, la doctrina, etc. ¿Ya? Ahora, hay una excepción en materia de fuente creadora o directa del derecho penal, y es cuando el derecho penal se vincula con el derecho comercial. ¿Ya? Y en cuanto se vincula con el derecho comercial, entendiendo que esta última rama del derecho le da valor a la costumbre en silencio de ley. Bueno, ¿cuándo podría entonces el derecho penal tener que remitirse al Código de Comercio y que este último en el fondo le dé valor? Bueno, esto ocurre en materia del delito de incendio. Por eso ahí les planteo la disposición del artículo 483 y 483A del Código Penal, que tratan el delito de incendio, que tratan también lo que dice relación con los seguros a propósito del incendio y la contabilidad finalmente que llevan los comerciantes en este contexto. Por ende, cuando estemos dentro del ámbito de un delito de incendio que tenga vinculación con seguros y donde sea necesario de establecer la contabilidad del inmueble de los comerciantes afectados por el incendio, pues bien, tendremos que darle valor, o le podremos dar valor de acuerdo a lo establezca el Código de Comercio, a la costumbre en silencio de ley. Ahora, así las cosas, por lo tanto, solo es fuente creadora del derecho penal una norma jurídica que ha nacido con ocasión del proceso de formación de una ley. Pero surgen algunas dudas de qué es lo que pasa cuando nos encontramos frente a un decreto con fuerza de ley y cuando nos encontramos con un decreto ley. Cuando nos encontramos con un decreto con fuerza de ley, debemos decir en este sentido que son o nacen con ocasión de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, la potestad de poder dictar reglamentos que tiene el Poder Ejecutivo, ¿ya? No obstante, acá el artículo 62 de la Constitución establece de que a través de esta potestad el Ejecutivo puede tratar diversas materias, pero lo que no puede tratar son materias relativas a las garantías constitucionales. Y evidentemente que el derecho penal afecta a garantías constitucionales, afecta a la libertad ambulatoria cuando dicta una pena privativa de libertad, afecta a la propiedad cuando se decretan penas como la caución o el comiso, etc. Por lo tanto, el derecho penal en sí implica una afectación de garantías constitucionales y por lo tanto los decretos con fuerza de ley no pueden tratar materias propias del derecho penal.
¿Qué pasa con los decretos leyes? Los decretos leyes por su parte tienen una naturaleza distinta, porque estos decretos leyes son las normas con las cuales se regulan y generan regulación para los habitantes del territorio de un Estado totalitario o autoritario o de facto, si se quiere, en el fondo un Estado que no es un Estado de derecho. ¿Mm? Ahora, este tipo de estados autoritarios, así las cosas, por lo tanto, requieren regular ciertas materias para una convivencia dentro de la sociedad en la cual ellos se encuentran insertos. Y en ese contexto nacen los decretos leyes. La pregunta es, acá, si esos decretos leyes tienen valor, bueno, en el contexto del gobierno en el cual ellos nacen, evidentemente que lo tienen. La pregunta es si le podemos dar valor posteriormente, una vez que ya se ha recuperado un Estado de Derecho, o un Estado democrático de derecho. Más bien, en ese contexto, en un Estado democrático de derecho, la respuesta debe ser afirmativa, le podemos dar valor, pero bajo ciertos presupuestos. Uno de estos presupuestos es que esta norma, si bien ha nacido al alero de un gobierno de facto en su construcción, en su idea, en su concepto y en su pretensión, tenga un sustrato democrático, tenga un sustrato, digamos, regulatorio y de protección de bienes jurídicos que son relevantes socialmente, sea cual sea la época en la cual nos encontremos. Y en segundo lugar, que históricamente se le haya dado aplicación a esa norma, y con ello, finalmente, por lo tanto, podremos decir que sí, podremos darle una aplicación. Esto pasa, por ejemplo, con la ordenanza de aduanas. La ordenanza de aduanas del año 75 nace al alero del gobierno de aquel entonces y que hasta el día de hoy recibe aplicación. De hecho, la ordenanza de aduanas, el artículo 168, contiene disposiciones penales relativas al delito de contrabando, las cuales hoy día, con modificaciones, claro está, pero tienen y reciben aplicación precisamente bajo estos presupuestos ya señalados. Pero hay un tema que me interesa que lo revisemos con bastante detalle, y es el que dice relación con las leyes penales en blanco. ¿Qué es una ley penal en blanco? Una ley penal en blanco es una ley que en sí contiene los elementos que la Constitución le exige a una ley penal, es decir, la descripción de la conducta y que contenga una pena. No obstante, la ley penal en blanco en algunas ocasiones va a pedirle a otra norma que complemente la conducta, o en su caso le podría pedir a otra norma que la complemente en cuanto a la pena. Y la pregunta ahí es, ¿son o podemos darle valor a las leyes penales en blanco? ¿Implican una afectación del principio de legalidad? Bueno, para poder responder tenemos que ir analizando los tres tipos de leyes penales en blanco que fundamentalmente existen. Están las leyes penales en blanco impropias, las leyes penales en blanco propias y las leyes penales al revés. La ley penal en blanco impropia son aquellas en donde el complemento de la conducta se le deja a otra norma, pero a otra norma que también responde al proceso de formación de ley, es decir, a otra norma de igual jerarquía o incluso de superior jerarquía. Es más, estas leyes penales en blanco impropias incluso podrían pedirle a otra norma de igual o superior jerarquía incluso el complemento en cuanto a la pena. Así, estas leyes, por lo tanto, penales en blanco impropias, al sujetarse a otra norma de igual o superior jerarquía, se entiende por ende que no afectan el principio de legalidad y por ende ellas pueden ser plenamente aplicables. ¿Ya? Esto ocurre, por ejemplo, en materia de delito de estafa. Si ustedes van a revisar los artículos 467, 468 y 473 del Código Penal, en suma, se distribuyen las conductas, las penas, en una y otra disposición. Pero finalmente ambas son normas de naturaleza legal y que responden a un proceso de formación de ley y por ende, por lo tanto, no afectan el principio de legalidad y por lo tanto reciben plena aplicación.
Por su parte, tenemos las leyes penales en blanco propias. Las leyes penales en blanco propias son aquellas en donde la conducta, si bien está descrita en la norma penal, la que contiene por su parte también la pena, le pide o sujeta parte de la descripción de la conducta a una norma de inferior jerarquía, como lo puede ser un reglamento, un decreto, etcétera. Estas normas en principio evidentemente que son inconstitucionales, porque rompen con la exigencia del artículo 19, número 3 de la Constitución. ¿Mm? Ahora, la pregunta es, ¿por qué los legisladores pudiesen tener que someterse, digamos, a este riesgo de que en el fondo esa norma sea declarada inconstitucional y no pueda resultar aplicable en cuanto a sus efectos jurídicos? ¿Por qué no derechamente describirla completamente? ¿Para qué tener que pedirle a una norma inferior que la complemente? Bueno, antes de responder les planteo que este tipo de normas son plenamente aplicables. Así ocurre, por ejemplo, con la ley penal en blanco propia, así ocurre con la ley 20.000. La ley 20.000 es una ley penal en blanco propia. ¿Por qué? ¿O cómo en el fondo? Porque si bien esta ley 20.000 en sus diversas disposiciones, en especial artículos primeros 2 y 3 de dicho cuerpo legal, establecen que a quienes elaboren, transformen, trafiquen, comercialicen, porten, distribuyan, etcétera, sustancias psicotrópicas o estupefacientes serán sancionados con una determinada pena que la misma ley señala al respecto. Claro, la ley ahí describe la conducta, nos dice quién puede cometerlo, cuáles son los verbos rectores, cuál es la pena, etcétera. Pero nos dice lo siguiente: a quienes o de alguna manera desarrollen algunos de estos verbos rectores en relación a sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Y la pregunta es, ¿la ley dice cuáles son las sustancias psicotrópicas o estupefacientes? No, no lo dice. ¿Y cómo, por lo tanto, nosotros vamos a ver cuáles son esas sustancias? Porque la misma ley señala, a renglón seguido, que se dictará un reglamento en el cual se contendrá el listado de las sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Por lo tanto, ese reglamento vendrá a incorporar precisamente todas las sustancias que van a ser objeto de la ley 20.000. Por lo tanto, ahí tenemos una norma de inferior jerarquía que complementa a esta ley y por lo tanto su naturaleza es una ley penal en blanco propia. Por ende, vuelvo a hacer la pregunta, ¿afecta el principio de legalidad en principio? ¿Es inconstitucional en principio? En principio lo pudiese decir con toda certeza que sí. ¿Cuál es la necesidad, por lo tanto, de su creación? Y la necesidad está vinculada primero con el aspecto de una adecuación social rápida del derecho penal a lo que se está presentando en una determinada época. Así, por lo tanto, si surgen nuevas sustancias psicotrópicas o estupefacientes, no es necesario crear una nueva norma penal, sino que a través del reglamento la podremos incorporando rápidamente y adecuar el derecho penal a la situación, digamos, de una determinada sociedad en una época y momento determinado. Con ello, por lo tanto, permitimos la adecuación social y damos pronta respuesta por su parte sin tener que someternos a un nuevo proceso de formación de ley para poder, en el fondo, regular un determinado conflicto jurídico penal. Pero miren, esto se presenta incluso a propósito de lo que nosotros estamos viendo en cuanto al COVID-19 y específicamente en su relación o la relación que tiene el derecho penal, el artículo 318, que menciona que para efectos de quienes propaguen esta enfermedad serán sancionados de acuerdo, digamos, hayan infringido la reglamentación de salubridad e higiene respectiva. Ahí, por lo tanto, tenemos una referencia a un reglamento y que será esta finalmente la que complementará a la norma penal. Aquí se me viene evidentemente el recuerdo de discusiones que se plantearon en el foro que ustedes están participando y decir que sí, efectivamente
hay una solución pronta, precisamente es lo que permite, lo que favorece una ley penal en blanco. Pero no es una cuestión nueva para nuestro país. De hecho, a mediados o en la segunda mitad del siglo XIX, el país ya había sido azotado por brotes epidémicos de distinta naturaleza: el cólera, viruela, tifus, tuberculosis, sarampión. Y solo como un dato estadístico, entre el año 1890 y el año 1895 murieron 24.618 personas a causa de una epidemia que era en esa época la viruela. Por lo tanto, todo esto implicó e hizo ver en el fondo la necesidad de utilizar esta técnica legislativa para poder ir adecuando a los tiempos, como lo ha ocurrido el día de hoy. Por su parte, y digamos, dejó aún sin responder si vamos a dar aplicación o no a las leyes penales en blanco propias, voy a pasar derechamente a las leyes penales en blanco al revés, que son aquellas leyes que contienen la descripción de la conducta, pero que la pena penal, el castigo penal, no va a estar contenido dentro de la ley penal, sino que lo van a remitir a una norma de inferior jerarquía. Y estas tipos de normas sí que son absolutamente rechazadas, no son aceptadas, son abiertamente inconstitucionales. Y si bien hoy día existe solo una norma que pudiese ser de esta naturaleza, que es la contenida en el artículo 21 del Código Penal, a propósito de la sanción a personas privadas de libertad de incomunicación con personas extrañas al establecimiento penitenciario, establece que la forma, el quantum de esa pena deberá ser establecida por el reglamento penitenciario dictado al efecto. Pues bien, digamos, ese reglamento penitenciario trata de diversas materias, pero esta no la trata porque evidentemente haber contenido una disposición de